Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde este lugar que hemos tenido aquí algunos problemitas eh, de conexión para poder entrar, ¿no? Eh, Estoy tratando de crear la conexión por Instagram, pero aparentemente no sé qué problema hay acá, que me dice comprobando la conexión, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer la transmisión por Instagram, ¿ya? Y eh, tengo dificultades con eso. En todo caso, bueno, por acá por Facebook, entonces los que puedan entrar por acá por Facebook y avisarle a los que están en Instagram que no sé qué problema tengo, que no me conecta, con Instagram. ¿Mm? Déjenme intentarlo nuevamente. Vivo. Dice comprobando conexión, pero no pasa de allí. No pasa de allí. Bueno, en todo caso, estamos por acá ya por nuestro querido Facebook y bueno, después veremos la forma de pasarlo a Instagram para que pueda ser compartido por otras personas que entran más por ese medio que por este. Bueno, un recordatorio siempre, ¿verdad? De que este es un espacio para conversar, para discutir, para aproximarnos, para indagar, para explorar esta maravillosa experiencia de vivir, ¿no? De vivir en estas circunstancias donde estamos en contacto con las cuatro grandes dimensiones que nos abarcan, que nos acompañan, que nos sirven de respaldo, ¿no? Tal como la dimensión social, en primer lugar, la que es más importante para nosotros, la que nos constituye como los seres que vamos siendo, nos dan los insumos fundamentales para hacernos humanos. La dimensión mental, a partir de la cual nosotros, a partir de la dimensión social, constituimos nuestra mente, nuestra individualidad a través de cierto rango de libre albedrío que tenemos para avanzar, para prosperar. La dimensión material que nos pone los límites, los límites de nuestra fabulosa mente, de nuestra fabulosa oportunidad de ir más allá del resto de los animales y poder ser seres de transformación, seres creativos, seres inteligentes para poder construir vida de una manera distinta a lo que el programa originario nos ha traído. Y la dimensión espiritual que nos sirve como de guía, nos sirve de norte, nos sirve de inspiración para ese acto creativo. Un abrazo para mi querido Marco. Gracias por estar aquí temprano, igual más igualida. Sí, aquí nos encontramos entonces en este espacio y hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema que es una lástima que no sé qué circunstancia hay acá con el Instagram que está dificultando que podamos tener la conexión con Instagram. No hay manera. No sé, me salgo, vuelvo a entrar, pero algo está ocurriendo con eso. Bueno, el tema de hoy que nos ocupa es el tema de los malentendidos.
días atrás, conversando con algunos amigos y algunos compañeros de esta aventura de neurocodificación, hablábamos sobre el papel tan importante y trascendente que tienen el podernos entender unos con otros y las dificultades inherentes que van más allá de las intenciones y las voluntades de los interlocutores. ¿Y por qué decíamos esto? Porque uno de los elementos claves en la discusión que teníamos era cómo en la historia de la humanidad, todo lo largo de la humanidad y seguramente la historia de cada uno de ustedes, y si no, hagamos un poquito de reflexión para que veamos que es así. Cuando entramos en contacto con otras personas, son más las veces en que tenemos diferencias que en las que tenemos acuerdos o en las que tenemos coincidencia, ¿no? Un gran abrazo, Natalia, bienvenida. Bueno, entonces el asunto es el siguiente. El asunto es que cuando nosotros interactuamos, cuando nosotros establecemos una relación, es una relación entre diferentes. ¿Va? Supóngase que elija cualquier color, ¿no? Elija el amarillo o elija el rojo, ¿verdad? Pero aparentemente, si lo vemos desde el punto de vista de forma, de la constitución, la estructura, estas dos figuras parecen semejantes. Pero cuando hablamos de color, la cosa cambia. Cuando hablamos de color decimos, bueno, son dos colores diferentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros interactuamos, cuando nosotros cruzamos información, cuando nosotros entramos en contacto, cuando entramos en relación como tal, ya ocurre un fenómeno distinto que va más allá de lo que cada uno está proponiendo o de lo que cada uno está entendiendo o lo que cada uno está sintiendo. Es diferente y por lo tanto para crear la estructura de relación, supónganse ustedes que estos fueran dos potes de pintura, uno amarillo y uno rojo, cuando nosotros los mezcláramos, si ponemos más amarillo que rojo, mucho más amarillo que rojo, vamos a tener un color a naranja, pero más hacia el amarillo, más hacia el rosado por ahí. Mientras que cuando nosotros ponemos más rojo que amarillo, vamos a tener un color más hacia lo fucsia, hacia lo rojo brillante, hacia un color naranja pero subido, ¿no? Y si lo ponemos en partes iguales, vamos a tener una tercera combinación. Entonces, eso es lo mismo que ocurre cuando nosotros conversamos. Hay otra argumentación muy interesante que viene de la física, que viene de la electricidad, ¿no? Cuando un cable, por ejemplo, cuando nosotros mandamos corriente a través de un cable y por ejemplo, lo hacemos a través de un cable como este, y ponemos la corriente. Esos son una corriente de electrones que van pasando en una dirección y al pasar por esa dirección van creando un campo magnético, ¿no? Un campo de atracción de todo lo que pueden ser metales, ¿no? Ese campo de atracción forma una relación en línea recta, en ángulo recto, con la corriente que va pasando a través del cable. Y eso es lo que crea entonces el tamaño de un campo que a su vez va a influir sobre la corriente eléctrica y va a influir sobre otros posibles cables que anden por allí y expandir por lo tanto el campo magnético, el campo de acción. Ese es uno de los principios fundamentales para crear, por ejemplo, grandes campos magnéticos
como los que se crean en los resonadores, estos magnéticos que nos sirven entonces para atraer las partículas metálicas de nuestro cuerpo, y eso se traduce en una imagen, por ejemplo, ¿no? Y esa es la manera como físicamente explicamos que esos aparatos sirvan para identificar cómo está trabajando nuestro cuerpo, porque es el movimiento de electrones, por ejemplo, dentro de nuestro cerebro, si es una resonancia, por ejemplo, del cráneo, del cerebro, permite entonces detectar cuáles los movimientos de electrones y eso traducirlo en una imagen, ¿no? Entonces, todo ese proceso, fíjense, ocurre también cuando nosotros interactuamos. Un poco lo que plantea aquí Marco. Bueno, pero ¿por qué? En mi caso, no es en tu caso, Marco, es en el caso de todo el mundo. Son más los desacuerdos que los acuerdos. ¿Ya? Un gran abrazo, Rocío, bienvenida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos campos distintos tienen vibraciones diferentes, por lo tanto, podemos establecer la diferencia. Ahora bien, cuando nosotros queremos crecer, expandir nuestras posibilidades más allá de lo que cada uno está proponiendo, establecemos relaciones. Esas relaciones pueden ser, fíjense, de iguales, es más difícil pegar estos dos elementos, tengo que utilizar un pegamento especial, porque si no, lo que va a ocurrir es que uno de los dos se va a montar sobre el otro. La única manera que yo tengo, por ejemplo, de que no se monte uno sobre otro, es que yo cree un tercer elemento que una a los dos de una manera en donde estén en igualdad de condiciones, en donde estén en simetría, ¿no? En donde estén en coordinación. ¿Mm? ¿Qué es esta tercera cosa? El acuerdo. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Por ejemplo, si yo le preguntase a Marco, que dice, en mi caso más desacuerdo, ¿qué es lo que significa desacuerdo? Desacuerdo significa que amarillo no es igual a rojo, ¿verdad? Amarillo no es igual a rojo. Amarillo no es igual a rojo. Eso es lo que significa desacuerdo. ¿Qué quiere decir? Que yo no he construido con el otro esa tercera cosa que es el acuerdo. Fíjense que cuando uno firma un acuerdo, cómo resolvió este dilema terrible la ley, la justicia, podríamos decirlo, ¿verdad? Bueno, firmen un acuerdo. Una tercera cosa. Firmen un acuerdo. Ah, ok. ¿Qué significa? Yo, amarillo, me comprometo a operar en azul. Y yo, rojo, me comprometo a operar en azul. ¿Ya? Eso es lo que significa un acuerdo, ¿no? Ahora bien, para llegar a un acuerdo, es decir, para que los dos estemos contestes, para que los dos estemos en auto de que vamos a asumir un tercer comportamiento que no es ni el mío ni el tuyo, sino que es un comportamiento acordado, yo tengo que tener muy claro dentro de mi cabeza cuál es el alcance, qué significa el azul. ¿Se están dando cuenta de la dificultad? Por eso es que nosotros decimos en Neurocodex, decimos que si usted vive espontáneamente, lo más probable es que va a tener muchos problemas y muchos fracasos por delante. Ya no podemos vivir ingenuamente. Es una de las máximas fundamentales que siempre estamos trabajando, ¿no? Ya no podemos vivir ingenuamente en el sentido de creer que la vida vivida espontáneamente nos conduce a algún lugar seguro. No, totalmente falso, totalmente falso. Una vida espontánea, una vida sin estudio, una vida sin profundización
en las características de las 4 dimensiones, de las leyes de las 4 dimensiones, se hace sumamente difícil, se hace sumamente complicada. Se complica la vida. Mientras que si usted vive neurocodificadamente, es decir, respetando los códigos de comunicación que rigen el comportamiento de las 4 dimensiones y usted los pone al servicio de un propósito para su vida, allí es que la vida se le va a simplificar, allí es que la vida se le va a hacer más manejable, allí es donde usted va a poder llegar a acuerdos con suma facilidad, allí es donde usted va a poder simplemente vivir a plenitud, vivir en pos, en la línea de la felicidad auténtica y extrema, tal como hemos conversado en otras oportunidades. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar del azul. ¿Ya? Ya hemos definido. El azul es el acuerdo, es decir, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y mis acciones ya no van a ser las que están en mí independientemente, sino que van a ser las que coordine en la relación contigo, en la relación con los demás, en la relación con la sociedad, en la relación con el mundo extensional, el mundo físico, en la relación con el mundo espiritual. Ese acuerdo que, como hemos señalado en algunas oportunidades, acuerdo viene de accordio, y accordio significa mi corazón y tu corazón en la misma dirección. ¿Ya? Eso es lo que significa acuerdo. Por eso es muy importante el papel que cumple la realidad afectiva en nosotros. El cultivo de valores, el cultivo de creencias, el cultivo de sentimientos nobles. Y como nos señala acá Marco que nos dice, descríbenos por favor las 4 dimensiones, ¿no? Las 4 dimensiones, pues entonces vamos a recordarlas. Dimensión física, o también conocida como la dimensión extensional. Es decir, el mundo material y energético que está allí independientemente de nosotros. Mi cuerpo físico, por ejemplo. La casa, el espacio, el país, todo eso, el territorio, más que el país, el territorio, eso pertenece a la dimensión material o la dimensión física. La dimensión social, que como hemos señalado, es la que nosotros le damos más jerarquía e importancia. Fíjense, a la dimensión física material, que llamamos territorio, le ponemos el nombre de país, de ciudad, y lo modificamos en función de las expectativas sociales, de la cultura. Eso es lo que llamamos la cultura. Es decir, todo aquello que hemos construido nosotros en acuerdos, ¿verdad? Acuerdos que pueden ser por consenso, pueden ser por mayoría, pueden ser por imposición, pueden ser por distintas cosas, ¿verdad? Pero que se constituyen entonces en lo que llamamos, por ejemplo, el Estado. Entonces cada Estado, cada país tiene sus propias normas, sus propias reglas, todo eso conforma el mundo social. También, por ejemplo, la moneda. La moneda es una resultante social, es una resultante de acuerdos que se establecieron en un momento dado y que se convirtieron en tradiciones, ¿verdad? Que todos respetamos. Entonces, cobramos, por ejemplo, en dólares, vivimos en dólares, hay un acuerdo social de que esto va a valer tanto o aquello va a valer cuánto, ¿no? Y esos acuerdos van a determinar entonces
el comportamiento social. Cuando aparecen, por ejemplo, fenómenos como la inflación, ¿verdad? Que es producto de la manera como hemos establecido los códigos de relaciones sociales y económicas, eso va a influir sobre cada uno de nosotros, va a influir sobre nuestro estado mental. Que el estado mental es lo que yo tengo en mi cabeza, en mi holograma, tengo como lo que es existente. Básicamente, mi sistema de percepciones, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos y mis acciones que recogemos para facilitar el desenvolvimiento como el código PESA. ¿Qué pienso yo? ¿Qué siento yo como emoción? ¿Qué siento como sentimiento? Y eso va a hacer que yo tome unas u otras acciones en función de esa relación con esos otros espacios, con esas otras dimensiones. Y la dimensión espiritual o dimensión trascendente, que es todo aquello que va más allá de mí, que conforma también un sistema de código y de referencia, guías para el vivir. Ahí nosotros incluimos la ética, todo lo que tiene que ver con el comportamiento, la estética y la mística, es decir, las creencias de orden religioso o de orden metafísico. Sea que yo crea en la naturaleza, sea que crea en un Dios, sea que crea en un Dios según determinada religión. Todavía hay religiones, por ejemplo, politeístas. Son religiones que van más allá de un solo Dios, que tienen varios dioses, ¿no? Ok, entonces fíjense, esa es la primera dificultad o el primer obstáculo para nosotros llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son tu visión de las 4 dimensiones? ¿Cuáles son la visión de tus 4 dimensiones? La otra gran dificultad, que tampoco depende de nuestras intenciones o de nuestras concepciones que tengamos, es lo intrínseco a los medios de comunicación. ¿Qué desdice? ¿No? ¿Qué desdice de esta aclaratoria con respecto a por qué surgen malentendidos? ¿Ah? Y Marco nos hace un señalamiento. Tras suyo hay una publicidad de dice neurotecnología. ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Entonces, fíjate, eso puede dar origen a un malentendido. ¿Ya? Esto es simplemente porque me ubiqué en un lugar donde tenemos este afiche que habla de las aplicaciones del gimnasio cerebral, que es el uso de tecnología neurológica, de estimulación neurológica, que es uno de los servicios que nosotros prestamos, ¿no? Eso es lo que, para aclararle a Marco, y fíjense, lo voy a utilizar como ejemplo de lo que puede ser un malentendido. ¿Mm? Un malentendido. El hecho de que el lenguaje tiene una característica que le es propia al lenguaje. La primera cosa importante en el lenguaje, que ya Ferdinand de Saussure, que fue el primer estudioso que con profundidad y seriedad le entró al tema del lenguaje en sí mismo, de la lingüística, podemos decir el padre de la lingüística, señalaba que una de las características interesantes del lenguaje que era arbitrario. ¿Qué significa arbitrario? Arbitrario en este caso significa que cuando mediante un acuerdo, un conjunto social le asigna un nombre a algo, por ejemplo, a esto le asignamos el nombre de Lego o pieza de Lego, ¿verdad? No sé por qué lo llamaron Lego, ¿verdad? Pero lo cierto es que
la relación entre ese nombre y esta cosa no es de orden ni lógico, ni metafórico, ni nada por el estilo, sino que es un nombre que se le asigna. Igual como los nombres que nos asignan a nosotros. A mí me asignaron el nombre de Luis, mi padre, ¿verdad? Según me explicaron en algún momento, se debió a que hay un tío mío que se llamaba Luis y que muy querido por mi padre, y entonces, bueno, vamos a ponerle Luis. Ya yo era el quinto de 6 hermanos. Entonces, el quinto, los primeros llevaron más nombres de los abuelos o nombres de los propios padres, ¿no? Pero ya el quinto, bueno, ¿qué nombre más vamos a sacar? Entonces, el tío Luis, bueno, está bien, entonces vamos a ponerle Luis. O por San Luis. Durante una época se estilaba, sobre todo en el mundo católico y español, poner los nombres del santoral del día. También completamente arbitrario. O sea, un criterio sacado de, bueno, de una ocurrencia en un momento dado. Y así es como surgen todos los nombres. Y las palabras pretenden tratar de acercarse a lo que quieren decir, pero siempre queda un elemento que se conoce como polisemia. Polisemia es que una palabra o una frase o una oración puede tener muchas lecturas diferentes. Ahora, ¿de qué va a depender esa lectura? Esa lectura diferente, en lo que estamos buscando como acuerdo, va a depender de la formación de cada uno de los participantes. Por lo tanto, si para mí una palabra como amor, por ejemplo, como amor significa, dentro de mí, inconscientemente además, significa que vamos a dormir todas las noches juntos, por ejemplo. Y en cambio, para la otra persona, amor significa que si se enferma, va a salir corriendo a llevarlo al médico. Entonces dicen, bueno, vamos a amarnos. Ese es el acuerdo. Ok, entonces nos casamos y firmamos el acta de matrimonio donde nos comprometemos a amarnos, respetarnos, acompañarnos y auxiliarnos. ¿Ya? Pero cada uno tiene una lectura distinta de qué es amor. Por lo tanto, es muy fácil, como decía nuestro querido Steven Pinker, ¿verdad? Que el problema de las relaciones humanas es que probablemente continúen. O sea, que uno inicia una relación y esa relación lo más probable es que continúe. Entonces la valoración, el peso afectivo que le damos a cada parte del discurso y a las expectativas que tenemos de la otra persona en el cumplimiento del acuerdo, pues es extremadamente frágil, es extremadamente voluble, es extremadamente diluida. ¿Cuál es la vacuna? ¿Verdad? Porque acuérdense que siempre buscamos acá vacunarnos. ¿Por qué? Por lo que les digo, esto es inevitable, esto forma parte de la condición humana cuando nosotros salimos a nosotros mismos para formar parte de un equipo donde además las cuotas de responsabilidad son exactamente las mismas. ¿Ya? Como templar una cuerda, uno está en un extremo, uno está extremo en el otro extremo. No queda otra opción, sino que cada uno tiene que alar la cuerda para que esté derechita. Basta que alguno de los dos doble un poquito para que ya la cuerda no esté derecha. Entonces, tenemos que mantener la cuerda derecha entre los dos. Y la responsabilidad es exactamente la misma, ¿no? Cualquiera de los dos que ceda, ya la cuerda no va a estar derecha. Entonces, eso es lo que pasa con los acuerdos humanos. Eso es lo que pasa con los entendidos humanos, ¿verdad? Y de hecho, entonces Rocío nos pregunta, ¿y se puede amar con visiones diferentes de lo que es el amor?
Por supuesto, y siempre va a haber visiones diferentes, pero tiene que haber un punto de coincidencia, ¿ya? Tiene que haber un punto de coincidencia. Por ejemplo, este punto que está acá no coincide aquí, y este punto que está acá no coincide aquí. Pero en relación al acuerdo, tiene que haber coincidencia. Allí es donde está la coincidencia. Como nos recuerda aquí Maigualida, la vida es un juego de ping-pong. Cualquiera de los dos que baje la raqueta ya se acabó el juego. Por eso es que decimos, cuando nosotros acordamos sobre la base de algo que nos supera. Algo que nos supera y que tenemos que tomar en cuenta ese algo que nos supera para poder mantener el entendido. ¿Ya? Y pasando por encima de todas estas situaciones que he mencionado. La arbitrariedad del lenguaje, la polisemia del lenguaje, el uso, la construcción de un diccionario común. ¿Ya? Es la posibilidad de vacuna. Vamos a construir un diccionario común. ¿Cómo se construye un diccionario? ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Cómo se construye un diccionario? La primera cosa es definir, ¿verdad? Ok. Pero cuando nosotros definimos, estamos ya mutilando parte de la experiencia de la vida. Cuando yo digo esto es un Lego, ya yo estoy dejando por fuera otros componentes que están allí. Y recordemos, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Tenemos una estructura compleja, ¿ya? Percibimos cada uno desde un extremo, si voy a seguir con el ejemplo de la cuerda, ¿verdad? Cada uno está percibiendo desde otro lado. No sé si han visto ese dibujo interesante donde ponen un 6 en el piso y uno mira desde acá, ve un 6, el otro mira desde allá y ve un 9, ¿no? Eso pasa con todo y todo, ¿ya? Entonces, fíjense, si lo tenemos en el medio, ¿cuál sería la mejor opción? La mejor opción es lo que llamamos utilizar la herramienta Picasso. ¿Por qué la llamamos herramienta Picasso? Cuando Pablo Picasso llega a la escuela de dibujo, es un dibujante extraordinario, porque él fue un niño prodigio que ya a sus 7 años ya hacía dibujos profesionales. Entonces, cuando él llega, 14, 15 años, llega a la escuela de arte, es un dibujante extraordinario. Y la clase comienza pues con el célebre modelo en el medio y los alumnos con sus caballetes colocados alrededor, y entonces cada quien dibujaba desde el ángulo que le tocaba. Y el profesor va rotando, ese es el método clásico, tradicional, ¿no? El profesor va rotando y va haciendo la observación de cada uno y le va corrigiendo lo que el alumno va afinando con su sistema perceptivo en la medida que practica. La medida que practica. ¿Qué hace Picasso? Como Picasso desde su punto hace un dibujo perfecto, un día se le ocurre empezar a rotarse, empezar el dibujo desde un punto de observación y continuar el mismo dibujo cambiando el punto de observación. Y así va rotando a la modelo y va montando dibujos de ángulo distinto sobre ángulo distinto. Eso da origen después a lo que se llama el cubismo y posteriormente después a esas figuras todas alteradas que vemos en la evolución de Picasso, que lo convierte en el maravilloso artista, el más grande creador indiscutiblemente del siglo XX, ¿no? Entonces fíjense que si yo estoy acá y tú estás acá y los dos estamos templando una cuerda, yo imaginariamente puedo empezar a hacer una observación de todo ese conjunto
mirando alrededor. Entonces no solo voy a ver el 6, voy a ver el 9, voy a ver un medio infinito y voy a ver de repente una figura como la que se utiliza en simbología matemática, por ejemplo. Entonces mi perspectiva se va a ampliar. El riesgo de la polisemia se va a hacer más grande y voy a tener muchos puntos de vista. Y aquí voy a apelar a otro de los grandes genios de la humanidad, Albert Einstein. Albert Einstein, que nos decía, no tengo un punto de vista, tengo una vista para ubicar puntos. ¿Qué les parece? Tengo una vista para ubicar puntos. Entonces, en la medida que yo puedo entonces agarrar mi diccionario y ver todas las variantes o la mayor cantidad de variantes que pueda sobre lo que estamos buscando como entendimiento, puedo darle también pistas a los otros que estén participando para que no nos quedemos en un malentendido, sino que malentendido que aparezca, malentendido que vamos resolviendo. Y aquí Marco nos da la clave, ¿verdad? Como una pelota de fútbol que hay que tenerle movimiento entre los jugadores del mismo equipo. ¿Será así? Así es. Y que cuando el otro equipo toma la pelota, también yo tengo que estar pendiente de su jugada para ver cómo eso lo vuelvo a favor de mi equipo. ¿Ya? Es decir, siempre vigilando la pelota. ¿Y qué es la pelota? La conversación que tenemos. La pelota es la búsqueda de un acuerdo que después podamos sostener, enriquecer y corregir oportunamente en el tiempo. Las grandes claves de la vida. Cuido, mantenimiento y reparación oportuna. Ahora, cuido, mantenimiento y reparación oportuna ¿de qué? De todos los convenios que voy estableciendo día a día, hora a hora, segundo a segundo, con las 4 dimensiones en las cuales me desenvuelvo. ¿Ya? ¿Y van a aparecer malentendidos? Me preguntarían ustedes. Y yo les digo sí, y muchos. ¿Por qué? Porque siempre nuestra capacidad de interpretar lo que está ocurriendo va a estar en función de ese diccionario que vamos construyendo. Y por lo tanto van a ir apareciendo malentendidos y buenos entendidos. Y en la medida que podamos tener buenos entendidos, nosotros podemos marchar con más seguridad, con más felicidad, con más prosperidad en la vida. De allí deriva una de las herramientas que tenemos nosotros, que se llama hablar, hablar y hablar hasta acordar. Y una vez acordado, también en el desenvolvimiento de ese acuerdo, con toda seguridad van a surgir nuevamente interpretaciones diferentes porque seguimos siendo amarillo y rojo. Entonces, esto va a dar origen a malentendidos, inevitablemente. Ah, ok, entonces cada vez que surge un malentendido, ¿cómo es que es el convenio? ¿Cuál es que es el convenio? ¿Cuál es que es el juego? ¿Cuáles que son las reglas del juego que estamos jugando para no darle la patada al otro? ¿Verdad? Y de tal manera que tenga que venir un árbitro a tocar el pito. Y por eso es que siempre tiene que haber también un árbitro. Y cuando nosotros establecemos convenios, cuando nosotros establecemos entendidos, necesitamos que haya algo o alguien que sirva de arbitraje. ¿Cuál va a ser el árbitro que nosotros vamos a tener en nuestros entendidos para que cuando surjan los malentendidos apelamos al árbitro y ese árbitro determine qué vamos a hacer?
¿Cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, ¿de qué entendido estamos hablando? Por ejemplo, en el caso de una relación de pareja, ¿cuál es la recomendación? Que el árbitro sea lo que el corazón dice acerca del destino que andamos buscando en la relación. Si es entre amigos, la amistad, ¿verdad? Por encima de todo, como dicen, la amistad por encima de todo. Entonces, en el acordio, en el corazón, por ejemplo, está una facilidad para superar el resentimiento. Si superamos el resentimiento, perdonamos y podemos aclarar qué fue lo que fue ofensivo o perjudicial para alguno de los dos para redefinir nuestro acuerdo, nuestro entendido mediante el árbitro que es de orden superior, que el máximo árbitro que tenemos cada uno de nosotros es nuestro corazón, los sentimientos profundos, los sentimientos nobles. Amor, compasión, vulnerabilidad, ¿ya? Saber, por lo tanto, que nos equivocamos y que eso es normal y que solamente mediante nuevamente poder entrar en un hablar y hablar hasta acordar es que vamos a poder tener entendidos por encima de malentendidos. Un gran abrazo, mi querido Luis Esteban, bienvenido. Entrar en el infinito mundo del conocimiento de la mano de un hombre que ama compartir su saber. Mil gracias. Igual, Esteban, bienvenido. Entonces, fíjense que es complejo. Sí, es complejo. ¿Por qué? Porque la vida es compleja. Lo reclamo, como digo yo, en el piso de arriba. La vida es compleja. Si usted la vive en forma ingenua, si usted la vive en forma superficial, si usted la vive en forma espontánea, muy probablemente va a tener muchos problemas a lo largo de su vida. Lamentablemente. Si usted agarra su responsabilidad como eje fundamental de su comportamiento, la necesidad de trabajar en equipo, recordemos, la vacuna del SIDA mental. Trabajar en equipo, no piense solo. Consulte, busque gente que sepa, profesionales si es necesario, ¿verdad? Estudie la vida, estudie los códigos que nos configuran como los seres que somos. Trabajo en equipo, estudio, prudencia. Sea prudente. No se vaya a las primeras, porque si usted se va a las primeras, usted está siguiendo la parte animal suya. Usted no está siguiendo la parte inocente, humana, ¿no? Si usted se deja llevar por el impulso, usted está procediendo como la mosca. Y no es ni insulto ni falta de respeto, porque con la mosca nosotros compartimos 82% de nuestro código genético. Punto, 82%. Miren, el 82% de las instrucciones para vivir las compartimos con la mosca. Entonces, cuando la mosca se encuentra con un vidrio, como ella no tiene esa noción de este es un objeto físico que está obstaculizando mi movimiento, sino que ella sigue la luz y el vidrio es transparente, ella va a insistir. Entonces, si usted se deja llevar por su impulso básico, usted se está comportando como una mosca ante un vidrio. Ojo. Por lo tanto, prudencia. Prudencia. ¿Cómo ponemos en marcha la prudencia? Pensando despacio. Si usted pensó rápido y tomó una decisión inadecuada, devuélvase.
arrepiéntase, pida perdón, y pida perdón, como dice Stephen Covey, 7 veces por cada falla, por cada ofensa que usted infrinja, por cada falta de respeto que usted, intencional o no intencional, produjo. ¿Ya? Esa es la prudencia. Y después la humildad. No se deje llevar por la soberbia. No crea que usted es más o menos que los otros. No, usted es igualito a cualquier otro. Todos somos iguales. Todos tenemos las mismas funciones de sobrevivencia. Todos tenemos la misma vulnerabilidad. Todos corremos los mismos riesgos. De tal manera que el hecho de que usted tenga una mejor posición social o una mejor posición espiritual o una mejor posición material o mental no significa nada a la hora de la vida, no significa nada. De tal manera que llévese esa vacuna, póngasela todos los días, porque aquí el problema es que no hay inmunidad permanente, como lo que aparentemente nos está pasando con el COVID. No hay inmunidad permanente. A cuidarse, tenemos que cuidarnos. Igual no hay inmunidad permanente cuando uno utiliza las vacunas adecuadas para salir adelante. No hay inmunidad permanente cuando uno tiene un árbitro claro para resolver las diferencias que se forman en los encuentros humanos, en los acuerdos, en los entendidos, ni confiere inmunidad al comportamiento de cada uno de nosotros. Por eso es que el comportamiento es constantemente mejorable, no perfecto. Acuérdense, no existe la perfección, existe lo perfectible, pero no la perfección. Natalia nos dice, he aprendido. Mil gracias por dar estas conversaciones sin egoísmo. Gracias. Gracias a ti también, Natalia, que siempre eres una de las mayores habitués acá en estos espacios. Lamento que con Instagram no hayamos podido establecer ninguna conexión, ¿no? No hay manera de que yo pueda entrar en Instagram, no sé qué pasa. Bueno, miembros del equipo que estén por allí, por favor, fíjense a ver cómo montamos esto para Instagram y avisarle a la gente que bueno, que lamentablemente no pude estar en vivo para ello, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, porque acá seguimos creciendo y creciendo y seguimos pues elaborando el trabajo con el Colegio Neurocódex para que esto pueda llegar al alcance de la mayor cantidad de personas en el mundo entero, porque es la finalidad. Para eso hemos dedicado tantos años y tanto esfuerzo y tantos grupos para llevarle a la gente pues estos secretos de la naturaleza que afortunadamente llevamos tantos siglos persiguiéndolos, organizándolos, sistematizándolos, que ya tenemos, como dicen por allí, ya tenemos con qué podernos abrir a la auténtica y extrema felicidad. Gracias, Rocío. Igual para ti, mil bendiciones también. Y un abrazo y seguimos.